Hoy te quiero hablar de un concepto que es relativamente nuevo y que creo que definirá gran parte de la economía del futuro. Es la llamada economía de pago por consumo, pero con la particularidad de que en este caso la moneda de pago podrían ser las criptomonedas. En el vídeo de hoy te voy a hablar de qué es la economía de pago por consumo y cómo podría aplicarse en medios de comunicación y para creadores de contenido en Internet. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. ¿Quieres aprender algo nuevo hoy? Quédate. Uno de los grandes problemas que se encuentran en Internet muchos creadores de contenido y medios de comunicación es cómo monetizar su trabajo. Hay distintas opciones, entre ellas, por ejemplo, distintos medios de comunicación que decidieron cobrar una cuota mensual por acceder a sus contenidos, aunque la realidad es que este tipo de formato, llamado paywall, no ha acabado de encajar. Pero, ¿y si adaptamos esta idea uniéndolo con el concepto de los micropagos y únicamente pagar por aquello que consumas de una manera real? A lo que me refiero es que, imagínate que en Netflix, en lugar de pagar una cuota mensual, lo que pagas es una pequeña cantidad en función de lo que veas. Es decir, que si vieses una serie de 45 minutos, pagarías menos que si vieses una serie de 2 horas. Como modelo de negocio, tiene sentido, ¿no? El pagar solo por aquello que consumimos, en lugar de, como venimos acostumbrados en casi todos los sectores, el tener que pagar por suscripciones mensuales o anuales de determinados productos o servicios, ¿no? Los usemos o no los usemos. Pues bien, unos emprendedores americanos han lanzado una plataforma llamada Coil.com. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo y como podrás ver en el vídeo que te muestro a continuación, lo que hace es pagar a los creadores de contenidos en función del consumo de los mismos. Es decir, que el usuario pagaría en este caso a través de la criptomoneda XRP de Ripple, aunque podría ser cualquier otra criptomoneda o moneda usada actualmente, ¿no? Y dependerá de la cantidad de contenido que consumas y ese dinero lo recibiría el creador de ese contenido. Por el momento se encuentran en una fase muy inicial y tienen ya integraciones, aunque limitadas, con plataformas como pueden ser YouTube o Twitch. Pero la verdad es que la idea de negocio y el modelo me encanta, ¿no? Y creo que puede ser una gran solución para pequeños, medianos y grandes creadores de contenido, como pueden ser los principales medios de comunicación, para evitar tener, por ejemplo, ¿no?, que llenar los periódicos online de publicidad intrusiva para poder monetizar sus contenidos. Y además esto lleva una mala experiencia de usuario, como nos pasa cada vez que entramos en muchos periódicos online. No sé, porque es una parte que no sé hasta qué punto aporta valor, me da igual. Es decir, yo era como meterlo por una segunda fase y centrarnos primero en una primera fase de lanzarlo otro y no dispersar a lo mejor hacia otro lado, más que nada. No sé, como veáis, yo decía eso por fasearlo y hacer todo más simple desde el principio, pero lo que queráis. Esa es la parte que te digo yo, Jaime, que digo que yo se lo haría simple, es decir, el objetivo ahí es comunicar. Tenemos un equipo de gente en Barcelona, en donde sea, en Alicante, tal y cual, entonces comunicarlo, pero realmente si no vamos a ser como un Google Street View, yo no veo sentido a que haya un desplegable donde salga el nombre de un tipo que no tiene su contacto, sino que al final van a contactar con nosotros. Sí, eso es comunicación. Una foto, sí, yo haría una foto, el nombre y a lo mejor un enlace a LinkedIn o algo así, ¿sabes? Una cosa, ahora que has dicho lo de la foto, Julio, y para la grabación, el dress code, ¿cómo vamos? Lo digo por ir un poco alineados, cada uno con su estilo. Yo veo más caras porque hablamos de vídeo y el vídeo es como humano, tal y cual, entonces va a quedar un poco raro. Sí, ir empezando, yo creo, además así, lo que decís, poquito a poco vamos a ver por dónde va la atracción y en función de eso luego siempre podemos ir cambiando, ajustando, lo que sea. Es que muchas veces ese know-how al final se dan cuenta de que ellos no pueden por tiempo lo que sea y nos vuelven a subcontratar. Es que eso puede generar negocio nuevo. Vale, pero espérate, vamos a revisar para que me quede todo claro. Entonces, lo que necesitéis es la parte de textos únicamente, lo que pasé el otro día, pero vale. Yo os lo paso por aquí y así entre todos validamos y lo perfeccionamos. Cosas, por ejemplo, porque detectar cosas. Mira, por ejemplo, ahora con todo el tema de Instagram TV, aunque está creciendo, pero hay mucha gente que a mí me pregunta, oye Juan, ¿cómo se hace el cambio? Porque mucha gente no sabe trasladar de un formato a otro, Julio, y eso son cosas que al final a través de ahí también puede ser algún tipo de servicio que hemos añadido o creación de vídeos para Instagram TV y cosas de estas. A mí el dato me parece muy bueno, es que yo no invertiría 5.000, invertiría 15.000. Si lo valora, para mí lo que debes hacer es valorarlo a grandes números, que al final te salga positivo, ir viviendo líneas, cargándote las que no te son rentables y obviamente potenciando las que te son rentables. Entonces, ¿qué está pasando con Facebook? Cada vez es más caro.
No sé si esto lo estás percibiendo, está subiendo de precio la publicidad bastante rápidamente. Pero, a ver, yo te digo, mi percepción es que el problema está en la parte de delegación, no tanto en esto. Es decir, lo que me estás contando a mí me suena un buen negocio, te lo digo, a mí me suena que hay negocio y un crecimiento importante. Es decir, lo que pasa es que te estás limitando tú mismo por el tema del tiempo. No, pero eso tienes que hacer algo, ¿eh? Eso tienes que hacer algo, te lo digo además porque lo he sufrido en carne propia y aprendí a hacer las cosas de una manera distinta, porque llega un momento que lo pagas con la salud y sin salud no hay nada. Pero sobre todo creo que la clave es rodearte de esas personas que te ayuden, porque por mucha automatización te va a ayudar. Es decir, email marketing, puedes establecer procesos de automatización, pero al final tú no puedes hacerlo todo, es imposible, es decir, porque si no, no lo vas a hacer bien. Entonces vas a necesitar a gente que te ayude en algo, seguro. Contratar gente es contratar tiempo. Yo te lo digo, en mi marca personal hay 7 personas y empecé yo solo. Entonces, al final lo que hago es comprar tiempo. Es decir, yo tengo X horas al día. ¿En qué soy yo bueno? Joder, yo a lo mejor sé hacer publicidad, sé manejar una campaña en Facebook Ads, pero no lo hago yo, porque yo no soy el mejor haciendo eso y a lo mejor estoy gastando al día y me invento 3 horas en una campaña de publicidad que contratando a un tío yo le saco más retorno dedicándome a lo que yo soy bueno. Entonces, creo que es un poco la estructura que tienes que buscar cómo montarla. A ver, que esto no pasa de la noche a la mañana, pero empezar a trabajarla y en un proceso de probablemente de 3-6 meses lo puedas conseguir. Te lo hagan. Es decir, es que eso es complejo, es que eso es muy complejo. ¿Sabes el problema del marketing digital? Que parece fácil y no lo es. Y eso es por lo que muchas veces la gente no consigue todo lo que puede saber, porque dice, ¿hacerme un WordPress es fácil? Sí, pero hacer una buena web en WordPress que posicione y tal, eso necesitas un programador. ¿Un SSL es fácil? Sí, pero como no lo hagas bien, vas a empezar a tener problemas de duplicidad de URL. Es decir, no es tan sencillo hacer un... Porque te lo digo porque hemos hecho muchas migraciones y dan trabajo ni te imaginas. Que por eso te decía, es decir, yo siempre digo, para empezar MailChimp, cuando llegues a unos 10.000 suscriptores, te compensa por precio ya ActiveCampaign. Y si pasas de unos 20.000, Infusionsoft. Es decir, es como un poco para mí la secuencia que debes seguir. Entonces, yo utilizo ambos, utilizo ActiveCampaign y Infusionsoft y HubSpot también por clientes. Pero ActiveCampaign es que ya con ese volumen te va a ser muy... Lo que pasa es que ahí vas a tener que gastar tiempo en aprender a manejar la herramienta, es decir, porque no es que sea complicada, pero cuanto mejor la sepas manejar, mucho mejor. Salvo algunos productos, yo parto de la base que la landing page es una excusa para coger los datos a alguien y luego venderle por otra vía, la que sea, teléfono, email, lo que te dé la gana. A partir de ahí, con esos leads, tú los puedes meter en campañas automatizadas, por ejemplo, con ActiveCampaign, y generar procesos de venta automáticos. Pero muchas cosas esas las puedes automatizar. Al final, los leads bien segmentados significan dinero. Un lead es un dato de una persona y si tú lo sabes trabajar, habrá algunos que te tarden en convertir 1 mes, 3 meses. Bueno, hay distintos tipos de embudo, pero al final es que tú vayas probando. Esto es una cosa que lleva mucho tiempo de trabajo y de prueba, ¿no? Porque al final es ir un poco entendiendo cómo funciona tu cliente. Habrá embudos que te llevarán X meses, tienes que ir probando. Y sobre todo para mí, embudos de contenido, no de venta. Es decir, si por ejemplo montas un embudo con 12 automatizaciones, que en esas 12 no haya más de 2-3 emails de venta. Pero toda la parte de marketing de contenidos al final son estrategias a largo plazo. Lo normal es que no te generen tracción en menos de 24 meses, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso lo que te ayuda es un poco a posicionarte, imagen, etcétera, etcétera. A nivel más de venta de viviendas, ¿hay algún portal inmobiliario allí? Porque normalmente yo trabajo en sectores inmobiliarios en distintas zonas y a día de hoy todavía lo que genera más tracción cuando quieres promocionar una vivienda son los portales inmobiliarios que son líderes en esa zona. No sé cuál hay líder allí en Bogotá, cuál sería. De tal manera que yo llego aquí, veo esta vivienda y me encuentro un espacio en blanco. Después fotografías, información, pero información que tampoco hay mucho porque hay tipo, área de construcción, hay como 9 puntos, aquí otros puntos más. Y luego me aparece tu contacto, pero que no pone ni contacto. Es decir, no te quiero decir que esto sea la razón, pero que creo que esto suma desde el punto de vista de imagen por lo menos. Es decir, antes de alguien te pueda contactar o confiar. Lo que realmente me llama la atención es lo de... Porque al final en una web dices, bueno, no generemos tráfico a la web y la gente no nos contacta desde la web. Vale, hasta ahí vale, pero que en un portal inmobiliario que tiene su... Yo creo que tenéis que buscar la diferenciación y creo que eso es la clave, la percepción. Yo os diría que trabajaseis muy bien la fotografía. Si podéis hacer visitas virtuales, no veo una visita virtual, y una visita virtual es algo que funciona muy bien porque la gente ya ve la vivienda antes de contactarte, y si le interesa, estás haciendo un primer filtro. Que quien busca una vivienda pues de X tipo no solo va a ver la vuestra, sino que va a ver un montón de ellas. Cuanta más información le des,
más probabilidades tienes de que contacte a ti y no a la competencia. Por ejemplo, en la descripción veo que ponéis una descripción, a mi entender, muy pequeña. Al final son 3 líneas. Y es como una descripción, que es lo que hace todo el mundo, pero lo que os quiero decir es que tenéis que hacer algo distinto, buscar un lado más emocional. Es decir, al final una casa es un tema muy emocional, es una decisión de compra muy importante en la vida, que la gente, la mayoría, solo la hace una vez en la vida, por lo que el factor emocional es donde te vas a ganar a las personas. Por ejemplo, la que tenéis actualmente, hay una cosa importante y es que no tenéis puesto el protocolo seguro en la web, que es el HTTPS. ¿Qué significa esto? Lo primero, que cuando alguien entra desde el navegador Chrome, que es el más usado, te sale que este sitio no es seguro. A mí me sale tu conexión con este sitio no es seguro, lo cual mucha gente le puede provocar, peligro, porque le saltan las alertas. Entonces eso es lo primero que yo haría. Pero yo ahora mismo vería la web más, yo no invertiría tanto en la web, es decir, haría una web que no os cueste mucho, pero que visualmente sea atractiva, que funcione bien, e invertiría más en toda la parte de publicidad, que es lo que te va a generar tracción. Un poco para validar el modelo de negocio, validar el proyecto. Si el proyecto veis que empieza a arrancar, entonces a lo mejor se haría una inversión más fuerte en la web pensando en un posicionamiento a largo plazo. Quiero que participes en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Tan solo tienes que dejar en los comentarios la respuesta a esta pregunta. ¿Te unirías a la economía de pago por consumo y pagar solo por aquello que consumes? Te doy 2 opciones en pantalla para que escojas la que consideres más apropiada en tu caso. Tan solo por dejar tu respuesta entrarás en el sorteo mensual. Ahora te quiero compartir un vídeo que hice hablando de la economía naranja, donde hablo qué es y cómo usarla. Te lo dejo en la tarjeta aquí arriba y en la descripción de este vídeo. Y recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale ahora a me gusta y suscríbete a mi canal. From your head down to your butt. I'm like Tyson, booty.